¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa Sin Miedo, aquí en el Sembrador Radio, que transmite desde el 1040 de AM, desde la bendita ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, a nombre de todos quienes participan en esta bendita estación del Sembrador. En especial le doy un saludo a mi amigo Jorge Hernández, que es un gran productor y editor que hace posible estos programas sean agradables para ustedes. Muchas gracias. A nombre de todos ellos, soy Jaime Antonio Hernández Orozco y como siempre les doy la bienvenida a su programa para continuar leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Les recuerdo que estamos leyendo el libro de los jueces y estamos ahora viendo al juez que se llamó Gedeón, que es quien está al frente del pueblo, quien recibe las instrucciones de Dios, quien las transmite al pueblo, quien hace lo que Dios pide a todo el pueblo a través de Gedeón. Ya vimos que Dios envía a sus ángeles a auxiliarlo, a ayudarlo, y gracias a eso Gedeón triunfa. Y hace triunfar al pueblo de Israel, de lo contrario lo hubieran derribado los enemigos. Estamos viendo cómo Dios lo ayuda, que con solo 300 hombres venza a los madianitas y a sus asociados, como con una estrategia, donde vimos que a través de esta estrategia parecían ser muchísimos y rodeando todo el campamento. Y la verdad es que no. Simplemente los distribuyó en 3 lugares diferentes y como empezaron a gritar y quemar fuego al mismo tiempo, parecía algo totalmente desproporcionado. Y así los vencieron. Dice que todos los que estaban en el campamento salieron despavoridos huyendo, pensaron que eran miles y poderosos. Pero continúa la lectura, amigos. Libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 23. Y dice la escritura, la palabra de Dios: los hombres de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés se reunieron y persiguieron a Madián, es decir, al pueblo de Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín con este encargo: bajen al encuentro de los madianitas y córtenles los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Hicieron prisioneros a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb en el lugar de Zeeb. Persiguieron a Madián y llevaron a Gedeón al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Zeeb. Miren, aquí Gedeón no es que fuera un asesino o un guerrero inmisericordia. Estaba obedeciendo las órdenes de Dios. Y miren, hay un dicho por ahí, lo hemos comentado en programas anteriores, que con el enemigo no debe haber tolerancia, no debe haber diálogo. Con el demonio no, ni con sus representantes en el mundo. Ya sabemos que Francisco nos aconseja en lo personal: con el diablo no se dialoga. Tampoco se le debe tolerar, se le debe combatir y exterminar, que es lo que hizo Gedeón con estos 2 reyes, Oreb y Zeeb. ¿Por qué? Porque miren, si no hubiera pasado lo mismo, los dejan vivos junto con sus soldados y al ratito crecen y regresarían. El pueblo ha aprendido, aunque sea con dolor y con sufrimiento. Pero luego vienen las quejas de los efraínitas. Capítulo 8, versículo 1, libro de los Jueces. La gente de Efraín dijo a Gedeón, recuerden que Efraín es de la tribu de José el soñador, amigos.
Efraín era el hijo menor de José. El hijo mayor de José era Manasés, por eso escuchamos estos nombres. Y aquí estamos viendo que esta tribu de Efraín pertenece a José, el soñador, como la de Manasés, para entender lo que estamos viendo. Que recuerden que José fue el sucesor de su padre Jacob. Y fue quien lo salvó, recuerden, al ser él el primer ministro en Egipto, por haber adivinado los sueños a Faraón. Y eso logró que salvara a sus hermanos cuando los hizo venir de Canaán por el hambre y por la sequía, y los hizo ir a Egipto, y ahí les consiguió bienestar y casas y prosperidad. Entonces vamos a continuar, amigos, leyendo sobre este asunto del juez Gedeón. Y dice entonces aquí: la gente de Efraín dijo a Gedeón, es decir, estos descendientes de José: ¿por qué has hecho esto con nosotros? No convocándonos cuando has ido a combatir a Madián. Y discutieron con él violentamente. Él les respondió: ¿qué he hecho yo en comparación de lo que han hecho ustedes? ¿No vale más el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado a los jefes de Madián, a Oreb y a Zeeb, en sus manos. ¿Qué he podido hacer yo en comparación con ustedes? Con estas palabras que les dijo, se calmó su animosidad contra él. Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó, pero él y los 300 hombres que tenía consigo estaban agotados por la persecución. Dijo pues a la gente de Sucot: den por favor unas tortas de pan a la tropa que me sigue, porque está agotada. Y voy persiguiendo a Zebej y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot respondieron: ¿acaso tienes ya sujetas las manos de Zebaj y Salmuná para que demos pan a tu ejército? Gedeón les respondió: de acuerdo, pero cuando Yahvé haya entregado en mis manos a Zebaj y a Salmuná, los desgarraré en sus carnes con espinas del desierto y con cardos. Y allí subió a Penuel y les habló de igual manera. Pero la gente de Penuel le respondió como lo había hecho la gente de Sucot. Él dijo entonces a los de Penuel: cuando vuelva vencedor, derribaré esta torre. Miren, pensaban que no iba a pasar, amigos. O sea, aquí Gedeón necesitó de ellos para no morir de hambre y de sed, y miren, le negaron la ayuda. Y entonces él les promete que algún día van a pagar por eso. Y sigo leyendo el versículo 10, capítulo 8, libro de los jueces. Zebaj y Salmuná estaban en Carcor con su ejército. Eran unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado del ejército de los hijos de Oriente. Habían caído 120,000 guerreros. Gedeón subió por el camino de los que habitan en tiendas, al este de Nobaj y de Yogboá, y derrotó al ejército. Cuando se creían ya seguros, Zebaj y Salmuná huyeron, pero él los persiguió y consiguió hacerlos prisioneros y destruyó todo el ejército. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, volvió por la pendiente de Jerez. Tras detener a un joven de la gente de Sucot, le interrogó y le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot.
y de los ancianos 77 hombres. Gedeón se dirigió entonces a la gente de Sucot y dijo: aquí tienen a Sebach y a Salmuná, a propósito de los cuales me injuriaron diciendo: ¿acaso tienes ya sujetas las manos de Sebach y Salmuná para que demos pan a tus tropas agotadas? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y, cogiendo espinas del desierto y cardos, desgarró las carnes de los hombres de Sucot, derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. Luego preguntó a Sebach y Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataron en el Tabor? Ellos respondieron: se parecían a ti. Cualquiera de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Gedeón les dijo: eran mis hermanos, hijos de mi padre y de mi madre. Por vida de Yahvé, que si los hubieran dejado vivos, no los mataría. Entonces ordenó a Yeter, su hijo mayor: venga, mátalos. Pero el muchacho no desenvainó la espada. No se atrevía, porque era todavía muy joven. Sebach y Salmuná dijeron entonces: anda, mátanos tú, porque según es el hombre, así es su valentía. Gedeón se levantó, mató a Sebach y a Salmuná, y tomó las lunetas que sus camellos llevaban al cuello. Miren, aquí volvemos a lo mismo, amigos. Las órdenes de Dios son para cumplirse. No podía haber otra manera. Y aquí, miren, Gedeón no le queda otra más que ejecutar las órdenes de Dios y exterminar a estos reyes enemigos del pueblo. Para entenderlo bien, aquí Gedeón estaba derribando demonios. Si no lo hubiera hecho, los demonios hubieran derribado al pueblo. Esto ha ocurrido muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a triunfar y su pueblo siempre va a triunfar. No importa el tamaño del enemigo. Miren, ¿quién puede ser enemigo de Dios en este planetita pequeñísimo, donde vivimos como saltamontes, dice el profeta Jeremías? No. Miren qué paciente es Dios con nosotros, con la humanidad. Porque castigando a los malos y a los nefastos, sigue su plan de salvación para toda la humanidad, a través de su pueblo, que es la insignia, que es la salvación para todos los hombres de todas las razas, como es ahora con la Iglesia Católica. Pero sigo leyendo este libro de los jueces. Recuerden que estamos leyendo este libro de los jueces, que es la historia del pueblo de Israel una vez establecidos en la tierra prometida, pero todavía sin una organización, vamos a llamar civil y militar. Están gobernando al pueblo jueces, como estamos viendo. Y es el tiempo del juez Gedeón. Continúo la lectura sobre este gran juez, que como verán recibió señales, recibió el apoyo de Dios, recibió fortaleza, recibió confianza. Y miren, es lo mismo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, sin duda. La diferencia está entre creerle a Dios o no creerle. Decíamos, no solo creer en Él. Creer en Dios, pues no salva. Lo que salva es creerle a Dios, es muy diferente. Si yo nomás creo que Dios existe como un huichilopochtli, pues no me va a servir. Lo que debo creer es que Dios existe y está vivo, y entonces debo creerle, no solo creer que existe. ¿De qué me sirve creer que Jesús existe, que Dios existe,
si no pongo en práctica lo que me mandan, lo que me piden hacer, como hijo de el Padre, como obra de su creación y de su misericordia? Que ya hemos dicho que todo el mal de la humanidad radica en la libertad que Dios nos instaló a cada uno y que reside en lo que llamamos conciencia. Pero continuemos este relato del juez Gedeón. Capítulo 8, versículo 22. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, y después tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió: no seré yo el que reine sobre ustedes, ni mi hijo, Yahvé será su rey. Y añadió: les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín, porque los vencidos tenían anillos de oro, pues eran ismaelitas, es decir, árabes, amigos, para que entendamos esta palabra. Los ismaelitas son los descendientes de Ismael, de Abraham y la esclava Agar. O sea, no eran de Israel, no pertenecían a Israel. Son los árabes, los actuales musulmanes. Respondieron ellos: te los damos con mucho gusto. Extendió él su mano y cada uno de ellos echó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que les había pedido resultó ser de 1,700 siclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo ello un efod que colocó en su ciudad, en Ofrá, pero todo Israel se prostituyó allí tras él, y vino a ser una trampa para Gedeón y su familia. Allí fue humillado Madián a manos de los israelitas, y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo 40 años, mientras vivió Gedeón. Se fue pues Jerubbaal, que era el otro nombre de Gedeón, hijo de Joás, y se quedó en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios, pues tenía muchas mujeres, y la concubina que tenía en Siquén le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una dichosa vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofrá de Abiezer. Miren qué interesante, llegamos a la muerte del juez Gedeón. Y vemos cómo era prolífico este juez Gedeón. Fíjense, tuvo 70 hijos propios, pues tenía muchas mujeres, y aparte una concubina que tenía en Siquén, que es donde se originó la etapa de los jueces, como ustedes recordarán. En aquella reunión se nombraron los primeros 70 después de la muerte de Josué. Y dice entonces aquí, pues tenía muchas mujeres, y la concubina que tenía en Siquén le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelech. Y miren, será quien lo va a suceder. Y dice: Gedeón, hijo de Joás, murió después de una dichosa vejez, y ya decíamos, fue enterrado en la tumba de su padre. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron por Dios a Baal Berit. Fíjense qué horrible lo que hizo el pueblo. Los israelitas olvidaron a Yahvé su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos de alrededor. No fueron agradecidos con la casa de Jerubbaal Gedeón, a pesar de todo el bien que había hecho a Israel. Miren qué insistencia del pueblo, amigos,
en fallarle a Dios, en volverle a dar flojera para cumplir los mandamientos de Dios y sostener la voluntad de agradar a su Dios. Miren, se murió Gedeón y se apagaron, se desanimaron. No, amigos, nunca hemos estado atrás de una persona, los que creemos en Dios. Sí hemos estado más bien siempre atrás de Él, del Creador. Él es el único y eterno jefe, Dios de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el único dueño de todo. El problema, miren, el pueblo vuelve a fallar. Y miren que ya había ocurrido el diluvio, que fue por la misma causa. Eso es muy tremendo. Ya había ocurrido Sodoma y Gomorra, amigos, en esto que estamos leyendo. Pero el pueblo vuelve a caer en la tentación de darle la espalda a Dios, aparentemente para vivir más cómodos, sin obligaciones molestas, ¿verdad? De adorarlo y de darle culto y de guardar sus mandamientos, que a mucha gente se les hacen demasiado pesados y no lo son, amigos. Los mandamientos de Dios nunca serán pesados, siempre estarán a nuestro alcance, siempre estarán al acuerdo de nuestras fuerzas. Dios no nos va a mandar cosas que no podemos, sería entonces un Dios cruel. Es como si yo quiero obligar a un niño de 2 años a cargar un garrafón del agua de 20 litros. Eso no. Dios nos va a mandar siempre cosas que podemos, únicamente moviendo nuestra voluntad. Y lo mismo con el pueblo, pero miren, el pueblo se vuelve a distraer. Y qué importante es tener un líder, tener un verdadero pastor, como ahorita lo tenemos nosotros, amigos, en el Papa Francisco, es nuestro Gedeón. También poderoso, también Dios se comunica con él. Y también está protegido de los enemigos. Pero continuamos la lectura, amigos. Capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Y viene Abimelech. Y dice: Abimelech, hijo de Jerubbaal, es decir, Gedeón, marchó a Siquén, donde sus hermanos maternos, y les dijo a ellos y a todo el clan de la familia de su madre. Recuerden que Gedeón tuvo muchas mujeres. Aquí se dirige solo a los que fueron hijos de su mamá, no de las otras mujeres de su papá. Digan esto, por favor, a oídos de todos los señores de Siquén, que es mejor para ustedes que les estén mandando 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que les mande uno solo. Recuerden además que yo soy de sus huesos y de su carne. Sus hermanos maternos hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de Siquén, y su corazón se inclinó hacia Abimelech, porque se decían: es nuestro hermano. Le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los que Abimelech contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre, en Ofrá, y mató a sus 70 hermanos varones, los hijos de Jerubbaal, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló, y fueron y proclamaron rey a Abimelech junto al terebinto de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte Garizim, alzó la voz y clamó: escúchenme, señores de Siquén,
y que Dios los escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo: voy a renunciar a mi aceite, con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Y entonces le respondió la higuera: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, por ir a mecerme por encima de los árboles. Y miren, queridos amigos, ahí tenemos que parar brevemente, porque tenemos que ir a un breve corte, aquí en esta bendita estación del Sembrador. Pero miren qué interesante, cómo estamos viendo aquí, si me permiten, la sucesión de la autoridad en el pueblo de Israel. Ya después de Moisés, y después de Josué, y después de los primeros 5 jueces, y ahora después de Gedeón. Recuerden que siempre debe haber un hombre de Dios al frente de su pueblo. No vamos a encontrar un momento en toda la Biblia que no haya un ser humano al frente del pueblo de Dios. O fue Abraham, o fue Pedro, o fue Pablo, pero siempre ha habido un hombre al frente del pueblo de Dios. O fue, decíamos, Jacob, Isaac, y ahora es el Papa Francisco. Pero amigos, vayamos a un breve corte y volvemos rápidamente. No le cambien, volvemos